¿Qué hace Agustín, coordinador? Estamos en streaming. ¿Eh? Estamos. ¿Conectó? Bien. Ahí Hace está. una hora que vengo hablando. Que no. Pero no estaba. ¿No estabas vos? Acá no estaba. No, acá no. ¿Eh? No se puede todo, no soy Jesús, no puedo estar acá. Porque estaba armando la clase para hoy. Igual te mencioné en el video, así que después si querés, Bien. entras a Instagram y lo ves. Los chicos que lo quieran ver tienen que seguir a... No sé cómo es el coso. ¿Cómo mencionaste en el video? Me mencionaste como diciendo, bueno, y Aureliano que no está, Aureliano Guerrero responsable. No, te cuento lo que pasó. Fue así. Se estaba terminando el video y Hugo, que lo estaba viendo, pone, dale Agus que tenemos que ir a la clase. Entonces la entrevistadora dice, bueno, no, vamos a ir cortando, pues ya se tiene que ir, no sé qué, no sé cuánto, y ahí me acordé, dije, no puedo no contarles de la forma en la que damos análisis 2 en la UTN y el grupo y todo esto. Así que ahí te mencioné, así que si querés escuchar esa somos parte, famosos por eso. sí, si querés escuchar esa parte tenés que ir a la última parte del video. Al final y listo, así. Claro, sí. Lo otro no tiene mucha importancia. Lo otro no tiene claro. Bueno. Así que sí. Vamos. Bueno, entonces, ¿se viene teoría? ¿Se viene algún ejercicio? ¿Cómo estamos? La idea de hoy era hacer práctica. ¿No? ¿Cómo? Hacer práctica hoy. Sí, podemos hacer práctica o damos algunos inicios de la teoría, pero nos van a quedar los teoremas. O sea, podemos hablar un poco de integral de superficie. Dale nomás, sí, está bien. Tiene sentido si hace. Bien. Bueno, perfecto. Dale. Bueno, entonces, me quedó la fecha antigua. Bueno, Bien, nosotros habíamos visto que a la última de la clase habíamos definido integrales de superficie de campos vectoriales, ¿sí? Nosotros tenemos una superficie parametrizada con R de U, R de V, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? La integral... bueno, ahí estoy viendo la entrevista, lo que pusiste a Agus. Y en este caso, en vez de... Vos, Auri, y los chicos que la quieren ver. Bien. Y en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer, nosotros como hacíamos integrales de línea, multiplicamos por el vector tangente, ¿sí? Y en este caso, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por el vector normal, porque vamos a ver cuánto del campo atraviesa a la superficie, ¿sí? Entonces vamos a analizar el campo vectorial con respecto a los vectores normales a la superficie, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir como integral de superficie de un campo vectorial sobre una superficie parametrizada R de V, ¿sí? Como la vamos a escribir así y va a ser, ¿sí? la doble integral sobre el dominio de donde está definido R de U, V, o sea, donde varía U y V, ¿sí? De F por el normal. El normal era de norma 1, ¿sí? Y nosotros habíamos visto, ¿sí? Que el diferencial de superficie era, acuérdense, la raíz era la norma
de este producto vectorial, ¿sí? Y al hacer la norma de este producto vectorial pasa lo mismo que hicimos, pasa lo mismo que hicimos con integral de línea, ¿sí? Acuérdense que el vector tangente era unitario, estaba dividido por las normas se nos cancelaban y solamente me quedaba el producto, ¿sí? En este caso nos va a quedar solamente el producto vectorial ¿sí? Bien. Y esto se denomina integral, este tipo de integral se denomina flujo del campo vectorial que atraviesa o a través de la superficie S. Pero bien, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros, con integral de línea, decimos un sentido o una orientación. Nosotros teníamos una superficie, una curva, y la curva iba de un punto a otro, ¿sí? En un sentido. Yo puedo recorrerla en este sentido o poderla recorrer en este otro sentido. Eso me cambiaba la integral, ¿sí? El valor de la integral, ¿sí? Entonces, como decía, una integral de línea, ¿sí? Tenemos la curva parametrizada, ¿sí? Y la parametrización esa nos daba una orientación de cómo íbamos a calcular la aplicación total del campo real sobre esa curva con un determinado sentido, ¿sí? Por ejemplo, si íbamos de acá, si íbamos del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, calculamos, ¿sí? El punto entre el vector tangente y el campo vectorial. El producto del vector tangente y el campo vectorial, que me da esto, ¿sí? Si yo lo recorrí al revés, ¿sí? Acá el vector tangente iba a estar mirando para este lado, ¿sí? Y ahí, entonces, el producto interno me iba a dar otra cosa, ¿sí? Entonces, la integral de línea es dependiendo de la dirección donde me mueva, ¿sí? Yo me puedo mover en este sentido otro, y la integral me va a dar distinto. Esto no tiene que ver con la definición de campo conservativo, ¿sí? La definición de campo conservativo, acuérdense, el mismo punto inicial y el mismo punto final, ¿sí? Entonces, ahí la integran siempre igual, ¿sí? Pero si yo cambio los puntos iniciales, los doy vuelta, pongo el punto inicial con el punto final y al revés, ahí, siendo campo conservativo o no, es diferente, ¿sí? Repito, el campo conservativo lo que está diciendo es que, dado un punto inicial y un punto final, entonces es independiente del camino, ¿sí? La integral me va a dar lo mismo, ¿sí? Pero si yo cambio los puntos de inicial y el final, ahí no, ¿sí? Que eso no ocurre cuando la curva es cerrada, ¿sí? Porque cuando la curva es cerrada, ¿sí? Ahí el punto inicial y el final es el mismo, ¿sí? Entonces, sí lo puedo cambiar, total, siempre me va a dar, ¿sí? Bien. En este caso, en el caso de integral de campos vectoriales sobre superficie, vamos a tener que definir una orientación. Y vamos a tener un problema, ¿sí? Vamos a tener un problema porque vamos a ver que hay superficies que tienen orientación, ¿sí? Entonces, en la superficie ocurre algo muy similar, como decía, pero en este caso debemos elegir una orientación con la cual atraviesa la superficie. Entonces, uno puede decir que puede ser de adentro hacia afuera, si la superficie, o de afuera hacia adentro, si la superficie es cerrada, ¿sí? O del lado interno, por ejemplo acá, al lado externo, si yo estoy mirando, si la superficie es abierta, que es lo que
superficie abierta o superficie cerrada? La superficie cerrada encierra un volumen. La superficie abierta no encierra nada. Es como esto, ¿sí? Esto es una superficie abierta. La superficie cerrada es, por ejemplo, una esfera, una elipsoide, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es, tenemos que definir una orientación si lo hacemos de acá si lo hacemos de aquí para allá, o al revés, si lo medimos de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que definir cómo lo va a atravesar el campo vectorial, ¿sí? Si lo va a atravesar desde adentro para afuera o de afuera para adentro, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, hay superficies, como le decía, que no tienen orientación, ¿sí? Orientación. Por ejemplo, la cinta de Moebius, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? No tiene orientación. ¿Qué significa esto? Que si yo arranco caminando por el lado interno y lo recorro de este lado, ¿sí? En un momento se da a dar vuelta y voy a aparecer del lado de afuera, ¿sí? La cinta de Moebius es muy fácil de construir, ¿sí? Es como lo que hice acá, tirar una tira larga y en los extremos dar la vuelta y pegarla, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan y lo hacen, ¿sí? Y como dice acá, yo recorro el sentido y acá, por ejemplo, estoy del lado de adentro, de repente aparece el lado de afuera. Y cuando vuelvo a dar la vuelta, me aparece el lado de adentro, ¿sí? Entonces, esto es lo que no queremos, ¿sí? Queremos que los vectores normales, tanto que se miden para adentro o para afuera, estén siempre o para adentro, para un lado, o para el otro, pero siempre para un lado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a decir, ¿sí? Que dado un vector, una superficie, ¿sí? Esa superficie va a tener dos lados, no como por ejemplo la tabla que tiene un solo lado, ¿sí? La cinta de Moebius tiene un solo lado que lo da el vector tangente, ¿sí? Entonces, el tema es encontrar, o sea, vamos a trabajar integral de superficie, perdón. Vení, perdón. Perdón, a ver. La cinta de tiene un solo lado, ¿sí? Entonces, vamos a buscar superficies que tengan dos lados. ¿Y cómo vamos a elegir la orientación? Perdón. La orientación la vamos a elegir con algunos vectores. Lo vamos a decir que el vector que mira para afuera o el vector para adentro, ¿sí? O para el lado externo o el lado interno si la superficie es abierta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a, ¿cómo vamos a dar la orientación? Va a estar dado por el vector normal unitario. ¿Cuál va a ser el vector normal unitario? Si tenemos la parametrización R de V, el vector normal va a estar dado por esto, ¿sí? Y entonces lo vamos a definir, la orientación va a ser esta, o la que va a ser menos esta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el tema acá, cuando hacemos integrales de superficie, de vuelta,
no vamos a elegir el punto inicial ni final, como hacemos en la integral de línea, pero sí tenemos que definir una orientación. Siempre tenemos que definir algo, ¿sí? En este caso, la orientación, ¿sí? Si estamos midiendo el campo vectorial hacia afuera o hacia adentro o hacia la capa exterior de la superficie o la capa interior de la superficie, ¿sí? Entonces vamos a definir una orientación, o sea, cómo vamos a medir la aplicación del campo vectorial. Generalmente lo que se define como orientación positiva es el vector normal que se apunta hacia el exterior de la superficie. Esto es porque, si ustedes ven en la derecha, o si, ¿cómo se llama? Tienen la regla también de la manija de una llave, ¿sí? Ustedes para abrir una llave giran hacia el lado izquierdo. Si ustedes hacen así, giran hacia el lado izquierdo, abren, siempre están abriendo una canilla o algo, ¿sí? Y el vector, en este caso, apunta hacia afuera. Y si ustedes giran hacia la derecha, ¿sí? Estarían cerrando, y el vector componente estaría apuntando a el producto, o sea, el vector componente estaría apuntando hacia abajo, ¿sí? O sea, la idea es, o sea, si yo, ¿cómo tengo que girar? ¿Cómo tengo que girar? ¿Sí? Para mirar, si yo tengo la derivada con respecto a la primera variable y la derivada con respecto a la segunda variable, ¿para dónde tengo que girar para ir del vector componente, ¿sí? La derivada de la primera variable con respecto a la primera variable? Si tengo que girar para la derecha o para la izquierda para llevar ese segundo vector, que es la derivada con respecto a la segunda componente. O sea, tengo de vuelta. Tengo un vector que es obtenido por la derivada con respecto a la primera componente. Y el segundo vector que es obtenido por la derivada con respecto a la segunda variable, ¿sí? Si yo lo tengo que girar a la izquierda, ¿sí? Para llevarlo a la posición del segundo vector, entonces eso tiene una orientación positiva, porque el vector normal que me va a dar para arriba. En cambio, si yo tengo de vuelta el vector el vector de la primer variable y el vector de la segunda variable, que es el derecho, y si yo tengo para de la derecha, para llevar el vector de la derivada con respecto a la variable, para llevarlo a obtenido con la derivada de la segunda variable, lo tengo que mover para la derecha, ahí el vector normal me va a dar posicionado internamente, ¿sí? Entonces, vamos a otra orientación positiva, ¿sí? Si yo tengo que girar el vector hacia la izquierda para llevarlo al vector de la derivada con respecto a la variable. ¿Se entienden? Entonces, en este caso, cuando analicemos flujo de campo vectorial, como le digo, vamos a tener que definir la orientación. ¿Sí? Entonces, tenemos definiciones de campos vectoriales, ¿sí? Que nos ayudan en R3. Y en R3 vamos a tener algunas definiciones que nos ayudan a describir un poco cómo cambian los vectoriales en R3, en este caso, ¿sí? Bien, en este caso vamos a definir
el campo vectorial que se llama rotacional, ¿sí? El rotacional de un campo vectorial es hacer esta lista, ¿sí? Que lo que llamamos el operador nabla, como si yo tomo el operador nabla como la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y y la derivada con respecto a z, ¿sí? El rotacional de f está definido por el producto vectorial entre nabla, ¿sí? Ese operador nabla, producto vectorial con el x. Si yo hago producto vectorial, justamente el rotacional, ¿sí? ¿Sí? Lo podemos escribir. Bueno, acá está, justamente lo que dice, el cuadrito que dice acá es el rotor de F es igual a producto vectorial entre nabla y E. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Sí? Nosotros si tenemos el campo vectorial X, por ejemplo, XZY más XYZJ más Y cuadrado K, menos Y cuadrado K, perdón, entonces el rotacional de F es de vuelta el vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial. Entonces acá me quedaría. Entonces, si vemos acá, tapamos una de dos. Ustedes pueden repetir las dos primeras filas y hacer los productos y después restarle los productos de esta forma. O pueden, por ejemplo, tapar esta columna y decir, bueno, es la derivada con respecto a y de esto menos la derivada con respecto a z de esto. ¿Sí? Y ahora tapamos la columna J, ¿sí? Y hacemos, entonces, acá es la derivada de esto con respecto a z menos la derivada de esto con respecto a x. ¿Sí? Pero bueno, acá justamente aparece menos, ¿sí? Porque si yo hago esa cuenta, me va a dar lo que dije recién. ¿Sí? Y por último, esta columna, y acá voy a tener la derivada de esto con respecto a x, menos la derivada de esto con respecto a y. Y esta cuenta me da este campo vectorial. ¿Sí? Bien. Y acá entonces nos da unas definiciones, ¿sí? Unas aplicaciones que dicen así: si f es una función de tres variables que tiene derivadas parciales continuas de un orden, entonces el rotacional del gradiente, este es el gradiente de f, es una función de tres variables a valores escalares, ¿sí? Es igual a 0. O sea, lo que estamos diciendo acá, esto es un resultado también importante, en el caso de tres dimensiones, ¿sí? Del campo vectorial en tres dimensiones, el valor de un campo conservativo es 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Bien, no sé si alguien quiso decir algo. El rotor del campo conservativo es 0. ¿Por qué el rotor de un campo conservativo? Sé que un campo conservativo era un campo cuyo, que era el gradiente de una función potencial. ¿Sí? Entonces, si el campo tiene la forma de un gradiente de algo, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy viendo es que el rotacional de ese campo, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer, decir que lo que tenemos acá
¿sí? Lo que dice acá, si es un vectorial definido en R3, cuya función exponente tiene derivadas parciales continuas y es rotacional, de f es igual a 0, entonces f es conservativo. O sea, acá hay un ida y vuelta. ¿Sí? Acá hay un ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, si sabemos que es un campo conservativo, rotacional es 0. Y si el campo tiene derivadas parciales continuas y el rotor de f es 0, entonces es conservativo. Acuérdense que en el caso de R2, o sea, de campos vectoriales de R2, la vuelta estaba limitada a que las derivadas tenían que ser iguales en un conjunto simplemente conexo. ¿Sí? Acá lo que entiendo que para la vuelta las derivadas parciales tienen que ser continuas, nada más. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta, como tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos que ver que el campo es conservativo. ¿Y como lo estamos cargando el rotor? El rotacional. Si calculamos el rotacional, ¿sí? Hacemos la cuenta, nos da, supongamos que estas cuentas están bien hechas, está sacado del libro del Stewart, entonces esto me da 0, ¿sí? Y de vuelta, para calcular la función que hacemos es que la deriva de la función potencial, la derivada de la función potencial tiene que ser la i cuadrado por z al cubo, la derivada respecto a i de la función potencial tiene que ser 2x z al cubo, y la derivada de la función potencial con a z tiene que ser igual a 3x más, por 3x cuadrados z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Integrábamos esto con respecto a x, integramos esto con respecto a y, integramos esto con respecto a z. Fijémonos acá que esto, ¿sí?, nos da, entonces aquí nos da, si yo integro, nos queda que en este caso nos quedaría que f de xy z, ¿sí?, es igual a i al cuadrado, ¿sí?, z al cubo y x, más un c de iz. ¿Sí? Después, el otro caso, ¿sí?, acá nos daba que f de x y z es igual, acá la integral ahí, ¿sí? Entonces acá me quedaría x, esto nos quedaría x y al cuadrado, ¿sí?, por z al cubo, ¿sí?, más un c que va a depender del x, z. ¿Sí? Y de vuelta, ¿sí?, acá, en este caso, la derivada con respecto a z, la integral, perdón, con respecto a z, de x y z, igual a, en este caso me queda 3 medios, ¿sí? 3 medios, no, 3, perdón, acá no me queda 3 medios, me queda x y cuadrado,
¿sí? Z al cubo, de vuelta. ¿Sí? Más un C que es de X, Y. Y fijémonos, en las tres condiciones tenemos el mismo función componente, la misma cosa. Entonces, el f de xy lo podría tomar como ¿sí? Una constante k, ¿sí? Que es lo que resulta aquí. Bien. Entonces, otra de las funciones que también nos va a servir es lo que se llama divergencia. La divergencia en este caso es el producto punto del campo vectorial con el operador nabla. ¿Sí? Entonces tenemos un campo vectorial F que va a ser P de I más Q de J más R de K. ¿Sí? Y tenemos el operador nabla, ¿sí? Que era la derivada con respecto a I, la derivada con respecto a Z, ¿sí? La divergencia de F va a ser el producto interno, el producto punto, el operador A y el campo vectorial. O sea, voy a tener la derivada de P con X, más la derivada de Q con respecto a I, más la derivada de R con respecto a Z. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿sí? Es, por ejemplo, un ejemplo acá, tenemos el mismo campo vectorial, ¿sí? Tenemos el mismo campo vectorial. Ah, ¿se está trabando mucho? Ay, perdón. Bien, estos apuntes van a estar subidos a YouTube y también al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, voy a decirlo lento porque me está escuchando medio robótico. Entonces, la divergencia de F, en este caso, ¿sí? La derivada de la primera función componente con respecto a X, más la derivada de la segunda función componente con respecto a Y, más la derivada de la tercera función componente con respecto a ¿sí? Si yo hago estas derivadas, o sea, la derivada a X de X por Z, Z, la derivada con respecto a Y de X y Z me da X por Z, y la derivada con respecto a Z de esto me da 0. ¿Sí? Entonces, la divergencia es Z más X por Z. Bien. Y tenemos otra relación, en este caso, la divergencia con el rotacional. Entonces, tenemos un campo vectorial F de R3 con P, Q y R que tiene derivadas parciales de segundo orden. Entonces, la divergencia del rotacional de F es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que el rotacional me da un vector y la inercia me da un valor. Y fíjense que estamos jugando con derivadas. ¿Sí? Generalmente lo podemos ver como, como un cambio, ¿sí? Del campo vectorial. En este sentido, la divergencia me va a decir cuál es el cambio en relación a la magnitud, ¿sí? Si yo me muevo de un punto al otro, como es el cambio de magnitud del campo vectorial, el tamaño, el módulo, ¿sí? Sí.
Te decía del módulo, pues se te escucha muy, muy cortado, Aure, por eso por ahí estaba por hacer una intervención ahí, si te parece. Dale vos. A ver, Dale, ustedes, dale. Perfecto. no sé si me escuchan mejor a mí. ¿Me escuchan mejor? Sí, yo te escucho por lo menos. Los chicos me escuchan perfecto. Ustedes tienen que entender tanto estas dos operaciones que acaban de explicarles Aure, que son el rotacional y la divergencia, como dos tipos de derivadas de las funciones que son campos vectoriales. Ustedes tienen que entender que de un vector se pueden cambiar dos cosas. Se puede cambiar o el módulo o se puede cambiar la dirección. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos cambiar ver cómo cambia el módulo de un campo vectorial, o de un vector específicamente, la derivada que corresponde, en este caso, es la divergencia. La divergencia va a medir qué tanto aumenta o disminuyen los vectores cuando nos movemos en el sentido natural de los vectores. Si nosotros estamos avanzando siguiendo la punta del vector y tenemos una divergencia positiva, quiere decir que los vectores van a ser cada vez más grandes, o sea, el módulo del vector va a ser cada vez más grande. Y si tenemos una divergencia negativa, quiere decir que los vectores se van a ir achicando en tamaño, ¿sí? O sea, en módulo. En cambio, el rotacional, también si nos movemos también en el sentido natural del campo vectorial, lo que mide es cómo van a ir girando los vectores con respecto a sí mismos, ¿sí? O sea, qué tanto se van a cambiar la dirección de esos vectores a medida que nos movemos en ese campo. Entonces, tenemos las dos posibilidades de cambiar en un vector. Tenemos la posibilidad de cambiar el tamaño o el módulo, o tenemos la posibilidad de cambiar la dirección o sentido en el cual tenemos los vectorcitos de nuestro campo. Para cada una de esas posibilidades de cambio, siempre recuerden que una derivada está representando un cambio o una evolución o una función. Entonces, para cada una de esas dos posibilidades tenemos o la divergencia para medir cuánto cambian los módulos de los vectores, y el rotacional para darnos una idea de cómo se van moviendo, girando o rotando los vectores que están en ese campo. Por eso también el sentido de rotacional. Creo que tenemos ahí algunos ejercicios en la guía de donde tenemos ahí vectorcitos y campitos, vectorcitos vectoriales, Sí. donde se... eso es como para que ustedes agarren el concepto de cómo se va, qué sentido tendría que una divergencia sea positiva o negativa. Además, una diferencia importante, la divergencia, como también le dijo recién Aure, es una función escalar, ¿sí? O sea, no es un vector el resultado de la divergencia. Porque lo que estamos midiendo es qué tanto es más grande el módulo del vector. El módulo del vector no es un vector, es qué tan grande es el vector. Entonces, si nosotros queremos medir cómo crece o decrece el módulo del vector, estamos midiendo un cambio escalar en nuestro campo vectorial. Entonces estamos midiendo una divergencia para ver qué tanto más grandes o más chicos son los módulos a medida que recorremos nuestro dominio en el cual estamos moviéndonos. Y en cambio el campo rotacional, para poder decir que hay un cambio en una dirección, tenemos que decir hacia dónde cambiamos de alguna forma, y por eso el resultado de un rotacional es un campo vectorial también en sí mismo, ¿sí? No sé si más o menos eso, como para que tengan ahí un criterio. No sé si quieres seguir vos, Aure, más o menos como para pedir ahí que se entendió un poquito todo esto. Sí, no sé, yo, porque de aquí quedarían los teoremas, No, sin los teoremas, no sé si Frenamos acá entonces. frenar aquí. sí. Y los teoremas dejarlo para otra clase, mejor así no los saturamos la cabeza con un tema que es distinto. Sí. Y ya tenemos como para que los chicos ya puedan avanzar. Fíjate, Agus, ahí hasta dónde llegan los ejercicios de la guía que pueden hacer ahora. Sí. Creo Ya que te más o menos informo. los mismos, porque, o algunos intercalados, porque creo que el que no podían hacer empezaba con un teorema de Green, me parece, si no me acuerdo mal. Ahí seguramente capaz que están los ejercicios de más teóricos que trabajar un poquito con las definiciones y las propiedades del rotor y divergencia, eso seguramente lo puedan hacer. A ver, estoy Eso entrando sí. ahí. A ver, ¿hasta dónde habíamos quedado antes? A ver, estoy en el ejercicio 12. Sí. Allá trabajo, sí, siguiente. Bueno, el 16 no, porque es teorema de Green. Pero No, después, antes sí, porque conservativo, todo ya está. El 17, teorema de Green, no. El 16 y el 17 por ahora no, pero el 18, habla de divergencia, que es solamente aplicar
la definición de divergencia para probar esas propiedades. O sea, tienen que desarrollar de un lado y llegar al otro lado, o desarrollar los dos. El 19 también, el 20 también, el 21 también, el 22 también, el 23 también, el 24 también, el 25 también, y hasta el 25. ¿Sí? O sea, hasta el 25 inclusive sin el 16 y el 17. Vamos a poner en el chat, así no se lo olvide. Sí, nada más, por lo demás son todos teoremas. Los otros ya arrancan los teoremillas. Teoremas y ecuaciones diferenciales. Ya queda poquito. Queda poquito. ¿Cuándo termina? Yo esto lo debería saber, pero lo pregunto acá. No, termina las ¿Cuándo clases termina el cuatrimestre con nosotros? Este cuatrimestre. fin de noviembre. ¿Vio? Última semana de noviembre termina las clases. Ah, sí. En realidad vamos a terminarlas Ah. antes porque llegamos con tiempo como para tomar el segundo parcial la penúltima semana de noviembre. O sea, tenemos 2 semanas más de clases, básicamente. Y Claro. la semana que viene ya Sí, empezamos igual noviembre. tenemos una clase sola y ecuaciones diferenciales son dos clases, de última serán. Como mucho, no sé. Sí, Sí. 3 clases. Incluso podemos ahí hacer un martes y un jueves para ecuaciones diferenciales, como para poder redondearles un poco mejor el tema. Y Bien. bueno, y ahí estaríamos. Sí, entonces la penúltima semana de noviembre tomamos el segundo parcial y la última, el recuperatorio para todos los que no aprueban el primero o no aprueban el segundo, y los orales para los 3 que están en condiciones de promocionar la materia por lo que vienen hasta ahora. O sea, si mantienen la buena racha, si sacan la nota adecuada en el segundo parcial. Y después no se preocupen que si vemos que les hace falta un segundo recuperatorio, por ahí se nos cae nuestra gota de generosidad anual, y para que no tengan un poco nuestro. Igual lo van a tener, pero a todos nos están puteando así de todo. Pero bueno. Bueno, cerramos acá entonces. Bien, no sé si hay Cerramos. consultas, dudas. Tiramos el martes 5 minutos más de consulta hasta las 8. A ver, ¿hay alguien en el chat? ¿Pone algo? Y se preguntan por un regalo de Navidad. Ahí. Regalo. Ajá, sí, es. Para nosotros regalo de Navidad. Y puede ser una cerveza, puede ser un champán. Un vino. Sí. O todo junto. Una cerveza, un champán, un vino. Qué amable qué amable que es Alan, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. Y sí, depende. Se puede llegar a depender de la calidad de la cerveza, ¿no? De vino, esas cosas, ¿no? No podemos Paraguay. Y para nosotros, no, bueno, hay un termidor. Y mirá, si el dólar sigue subiendo, claro, También nos puede perdés un regalar punto. a cada uno también, eso es un montón. $1 a cada uno ahora. Sí, un dólar a cada uno, que a fin de año van a ser más o menos como 300.000 pesos. Sí, $1 son 1.000 pesos a cada uno, más o menos. A esta altura. Es una fortuna. $100 lucas. Sí, sí. Bueno. Son palabras mayores. Mira la cara de Aurea, está contenta, dijo. Pero bueno. Bueno, bien. Ya queda poquito, chicos, ya queda poquito. Bueno. Último esfuerzo. Cuesta llegar, pero ya estamos ahí. Igual me parece mentira decir.
Sí, se te cortó, Que Agus. pasan rápido y así, cada día pasa. Se te cortó todo, Agus, ¿Me escuchan ahí? más o menos. Bueno, decía que me parece. Sí, sí, ahí se ¿No? te corta. Ah, bueno, nada. Digo, no, decía que me parece mentira que ya terminemos y igual, como que ya estoy cansado, pero es noviembre, es muy raro ya que sea noviembre, ¿no? No sé si pasó el año así de la nada. Yo tengo un nivel de estrés, pero monumental. Tremendo. Eh, Che, bueno, ya somos. Ah, pensé que éramos. no, están No, miré arriba y pensé que éramos 4, digo, oh, fueron todos. Deben estar esperando que les digamos alguna cosa más de la materia, no creo, ¿no? ¿Podemos cortar acá o qué onda? no, por mi parte, no tengo nada que decir por el día de hoy. Sí. ¿Cómo? No te escuché. Me anda mal El el día de hoy, internet, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan bien ustedes? quiero decir que cerramos la clase acá, Agus, ¿No? básicamente. Sí, yo no sé si me escuchan, pero yo los saludo, les Cerramos. digo buen fin de semana y cierro porque no estoy escuchando bien. Acá porque ya terminamos y porque internet no. Así que nos vemos el martes. Buen fin de para todos. Si el coordinador se va, también nos vamos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de